Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Empezamos el programa en realidad con una serie de noticias absolutamente desconcertantes que han ocurrido a lo largo del día. Nada menos que lo más fuerte y político de la bancada de gobierno renunció esta mañana. Mercedes Arauz, Carlos Brus y la señora Choquehuanca decidieron que no van más con Martín Vizcarra. La bancada del gobierno quedó herida de muerte y han tenido que llamar a Yesenia Ponce, sí, Yesenia Ponce, el personaje absolutamente cuestionado que llegó con el fujimorismo al Congreso, para que los salve y puedan ser 5 personas y seguir constituyendo una bancada. Las cosas en el Congreso tienen ahorita una incertidumbre enorme y en medio de todo este laberinto, el presidente Vizcarra exige que se discuta la ley de adelanto, el proyecto de ley para adelanto de elecciones la próxima semana. No sé si el presidente está en condiciones de pedir algo o exigirle algo al Congreso en estos momentos, pero estamos ya con el congresista Juan Cheput con nosotros, que nos va a ayudar a entender un poco cómo se están moviendo las cosas y para dónde va la corriente, aunque no sabemos si él lo tiene también claro. Juan, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es como cada día ocurre algo no solo desconcertante, sino absolutamente impredecible, ¿no es cierto? Uno hubiera esperado de pronto que ni bien salían los audios, hubiera un grupo de congresistas que se sintieran chocados por la situación y renunciaran. O uno hubiera esperado que Imeche renunciara en el momento en que Vizcarra planteó el adelanto de elecciones y a ella ni siquiera le consultó. Pero se arman estas especies como de caos y semanas después es como que ¡plac!, explota recién la bomba, ¿no? Así es, hay una serie de eventos sucesivos, Así ¿no? es. Todos desordenados, inconexos, que al final transmiten una sensación de desorden. Y como tú muy bien has señalado, en medio de ese caos espero que se encuentre un orden, ¿no? Pero tendría que partir de un liderazgo del jefe de Estado que contribuye con sus declaraciones o con sus actitudes a exacerbar aún más los ánimos, ¿no? Así es. Vizcarra me parece que no está leyendo bien la coyuntura, pero vayamos primero al análisis del Congreso, luego analizaremos también la respuesta, creo, bastante inapropiada del presidente en un contexto como este. El Vizcarra de hoy no es el de hace una semana. El Vizcarra de hoy no es el Vizcarra de 28 de julio planteando adelanto de elecciones, nos vamos todos, un Vizcarra empoderado, un Vizcarra con cuestionamientos importantes, pero no lo ponían en la vitrina como está puesto el día de hoy, como una persona con doble discurso, etcétera. Está claro que él sigue confiando en la calle, pero el Congreso tiene la sartén por el mango en un montón de cosas. Sin embargo, tampoco logran constituirse mínimamente en un acuerdo de hacia dónde van a ir. ¿Cómo lees tú lo que está pasando en el Congreso en este instante? ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué tendencias hay? ¿Hacia dónde caminan? Mira, como tú bien señalas, el presidente no es el mismo de hace una semana, es un presidente a la defensiva, pero por otro lado hay un parlamento que también tiene una serie de problemas, sobre todo en lo que se refiere a su estructura política, su configuración. Tenemos un fujimorismo que ha decidido tratar de llevar estos asuntos en paz, y te lo digo por lo que converso con ellos. No quieren ir, por ejemplo, al tema de la censura con los ministros, no quieren pisar el acelerador en ningún tipo de cuestionamiento mayor al jefe de Estado, como la eventual vacancia que se estuvo hablando en los últimos días. El desorden viene por las otras bancadas. Sin embargo, Juan, solo para preguntarte, ¿cómo lees el hecho de que siga la señora Bartra en Constitución o que hayan puesto a la señora Arimborgo, que genera una serie de incomodidades en educación? ¿No hay ahí también una manera como de tambores de guerra, como decía el editorial del Comercio el día de hoy? Es una decisión provocadora, definitivamente. Desde el momento que colocan una persona que durante todo el análisis, toda la discusión, todo el debate de la reforma fue controversial. Si bien es cierto, nadie duda de su capacidad de trabajo, al fin ese es un atributo administrativo, en términos políticos ha sido controversial. Y por el lado de la señora Arimborgo, que también tiene posiciones ideológicas extremas, pero yo considero que hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta. En la configuración ya no tienen mayoría absoluta. Ellos, como presidentes, podían hacer lo que querían porque tenían lo cuantitativo como base, como sustento. Es decir, hablaban y podían hacer. Hoy pueden predicar, pueden exigir, pueden poner una agenda, pero dependerá de los votos del resto, donde ya no tienen mayoría. Ese es un elemento importante. Yo creo que el fujimorismo ha apostado en esta etapa por fortalecer su lado provinciano. Si nosotros analizamos
la forma como se han distribuido las comisiones, más que fuerza popular, parece fuerza provinciana. O sea, que es curioso porque probablemente también es una manera de asegurarse fidelidad, porque esos eran los que más rápido se les iban a ir corriendo en caso la cosa se pusiera complicada. Mira, ¿no? Todas las personas que tú puedes mencionar en estos momentos vinculados a presidencias de comisión tienen un fuerte componente en ese grupo de provincias que en algún momento se pensó se iban a ir. Así es, porque no se sentían bien tratados, ¿no? Y yo creo que es una maniobra válida y por otro lado hay que esperar a ver cómo se desarrollan al frente de las respectivas comisiones. Ahora, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Peruanos por el Cambio, era una cuestión provocada por el presidente y se le señalaba así a los allegados al gobierno. El presidente no puede desairar a una vicepresidenta con un saludo. El presidente no puede ser tampoco elegante en hablar de Bagua, sabiendo que la persona a la cual va dirigido ese tema, así en línea directa. Como un misil, ¿no? Como un misil, es a Mercedes Arauz. Con justicia, sin justicia, no sé, luego, pero en términos de opinión pública, Mecha Arauz y Bagua están asociados. Así es, y que se rompe el acuerdo político, que ella continúe al frente de la Comisión de Economía, habiendo trabajado en agencias como el Banco Interamericano, habiendo sido ministra de Economía. Y de lo que quedaba de la bancada. Y doctora en Economía. Además de lo que quedaba de la bancada de PPK, ella era la más calificada para seguir ahí. Por supuesto, ¿no? y por otro lado, mucho que discutir. Ella conseguía mucho apoyo de otros parlamentarios. Por ejemplo, ella conversaba con nosotros cuando quería algún tipo de apoyo en términos de votos políticos, porque teníamos coincidencias programáticas, ideológicas en lo que se refiere al sector de economía. Entonces es una buena bisagra, pero que ese acuerdo político se rompa y se le entregue a Sergio Dávila, persona a la cual aprecio, pero que en términos económicos no conozco cómo podría ser su desempeño, obviamente fue la gota que derramó el vaso, ¿no? y optaron por renunciar. Ahora, la solución que encontró Peruanos por el Cambio es una solución administrativa. Como tú bien señalabas en tu prólogo, en tu preámbulo, o sea, ¿por qué administrativa? Tú decías, la columna vertebral política de Peruanos por el Cambio, Mercedes Arauz, Ana María Choquehuanca y Carlos Brus, ya no está. Entonces ellos han traído a una señora, Yesenia Ponce, que no llena ese vacío político y es simplemente una figura administrativa reglamentaria para que no pierdan la condición de bancada. Para hacer los 5 que necesitan, ¿no? Así es. O sea, han cumplido con un requisito que es llenar un número, y hay que decirlo, muy desesperados deben estar para llamar a la señora Yesenia Ponce, que es una de las personas más cuestionadas en el Congreso, que ha tenido cuestionamientos desde que entró al Congreso de la República y no pocos poco importantes, ¿no? Y que tiene pendiente en ética una sanción por 60 días. Así es. Y que por otro lado demuestra las contradicciones que hay en el gobierno si es que la llamada ha venido de Palacio. ¿Por qué digo contradicciones? Porque la señora Yesenia Ponce votó por el tema de la inmunidad parlamentaria, es decir, fue en contra de la llamada esencia que reclama el presidente y que ha distorsionado su proyecto sobre inmunidad. Bueno, la señora Yesenia Ponce votó en contra de ese proyecto del presidente de la República. Vamos a pedirle a Catalina si lo tiene cuadrado, si no importa, las declaraciones de Yesenia Ponce ayer en el Pleno. Es una cosa impresionante. En el debate, porque es otra persona la que aparentemente el día de ayer calificaba al gobierno de una manera y hoy día está en la bancada de eso que criticaba. ¿Lo tenemos, Catalina? ¿Cuándo va a llegar ese proyecto de ley, señor ministro? Si sabemos que hay 47 proyectos que va a beneficiar al país, sabemos de los conflictos sociales que se tienen, sabemos de que es bueno las inversiones, necesitamos un modelo minero nuevo. Necesitamos ese proyecto de ley para poder dar la confianza a la población, para que confiemos y se pueda venir los inversionistas, pero sin atropellos. Sin atropellos. Y espero que nos pueda responder. Otra cosa también quisiera mencionar. No es el canon minero que las empresas mineras nos regalan. No, señor. Es un impuesto. Un impuesto como cualquier empresa paga por estar en nuestro país, como cualquier empresario común. Paga el gobierno y del gobierno se distribuye a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, y eso es canon. ¿Y las regalías qué es? Eso es un engaño. No, las empresas mineras son los que aportan gran mayoría o gran beneficio para nuestro país. Necesitamos esa ley y yo creo que con esa ley va a haber cambios y la población va a comenzar a confiar.
Envalentonadísima estaba ayer la señora Yesenia Ponce. No, lo que dice está muy bien, pero no era precisamente alguien que estaba defendiendo al señor Vizcarra. Hoy día está en la bancada de gobierno, ¿no? Así es, parecía una furibunda opositora. Exactamente. Y hoy día se ha convertido en una oficialista con renuncia y todo, ¿no? El gesto es lo que vale. O sea, que ella renuncie a una bancada que se acaba de conformar para pasar a Peruanos por el Cambio demuestra de que hay alguien que definitivamente ha incidido en su decisión, ¿no? Y ese alguien creo yo que es el presidente de la República. Algo le tienen que haber ofrecido, pues si no a santo de que la señora va a cambiar de esa manera. Ya se tomaron fotos, además mandaron la foto por las redes sociales. Y además da cuenta de algo terrible, que esta suerte de sangoloteo en que se ha convertido el Congreso, en que las bancas se separan, se juntan, hacen número para lograr esto y lo otro, ya dejó de representar mínimamente, Juan, lo que la población necesita de un Congreso de la República. Ya ese es un juego interno. Ya es un juego casi introspectivo. Da lo mismo. ¿Qué pasa con el resto del país? Están jugando como el juego de las sillas, ¿no? En el que el resto del país no tiene ninguna participación. Tienes toda la razón. Yo creo que lo que ha sucedido el día de hoy en el Congreso es lamentable y necesitamos nosotros, desde ese punto de vista, hacer una suerte de mea culpa. No hemos sido lo suficientemente fuertes cuando vino el primer dispositivo, la primera sanción del Tribunal Constitucional que permitía que se fraccionaran las bancadas, y el alboroto que ha habido hoy era por una sencilla razón. Hoy día teníamos consejo directivo en el cual se distribuían las comisiones y los integrantes por cada una de ellas. Si no lo hacíamos hoy, pues simplemente se quedaba esta estructura por un año más. Entonces, la necesidad de Peruanos por el Cambio de convocar a una persona y tragarse el sapo de ser alguien que ayer estaba en una situación totalmente antagónica, pues revela esa desesperación por cumplir con el reglamento de tener ya una estructura que va a servir los próximos años. El año, toda la legislatura hasta el próximo año. ¿Qué significa eso? Que si mañana surge una nueva bancada, como en su momento surgió la de la bancada liberal, no puede formar parte ni puede tener comisiones hasta que culminen las dos legislaturas. Entonces, el día era hoy. Así es. El día era Por hoy. eso la dinámica hoy día ha sido muy intensa y ha generado todo esto que obviamente ante la opinión pública ha causado desconcierto, ¿no? Tenemos un fujimorismo entonces que no está yendo por la vacancia, dices Juan, ni por ninguna medida radical y que por supuesto es un grupo menor. Que hoy día tuvo un buen gesto, que no sabe la opinión pública y que demuestra que quieren llevar en cierta medida la fiesta con relativa calma. ¿Qué quiero decir? En la Junta de Portavoces, la gran mayoría de fuerzas políticas decían ya no existe la bancada de Peruanos por el Cambio. Si en estos momentos se está presentando una persona, ya como tal no existe, o sea, tiene que pasar por todo el trámite y podían haber quedado fuera de cualquier tipo de responsabilidad con comisiones los 5 integrantes que hoy conforman Peruanos por el Cambio. Y el fujimorismo con APP y con Contigo dijimos no, hay que darle la oportunidad de que conformen bancada y que sigan adelante con economía. Eso demuestra que el fujimorismo y otras bancadas no han tenido el ánimo de entrar a una controversia abierta con el gobierno, sino que ha habido cierto nivel de comprensión y se ha permitido que Peruanos por el Cambio continúe con la bancada de economía, ¿no? Con la Comisión de Economía. Eso me parece un buen gesto. Un buen gesto. Sí. ¿Y ahora qué va a pasar, Juan? ¿Cuál va a ser el futuro de este Congreso? El presidente, por un lado, han pedido la interpelación del ministro Ceballos y el del ministro Istmo. Desde el ministro Istmo tiene bastante sentido por lo que acaba de ocurrir. El de Vicente Ceballos es de un tema, en realidad, ya un poco pasado en moda, ya incluso un tema que se resolvió porque fue capturado el sicario por el cual había que preguntar, efectivamente. ¿No es este pedido de interpelación una forma de pechar al gobierno, el de Vicente Ceballos específicamente? Bueno, en un momento en que supuestamente tú señalas se está buscándose un ambiente más pacífico. Claro, por delante vienen dos circunstancias, ¿no? Una, que las comisiones se tienen que instalar la próxima semana y otra la semana de representación. Una tercera sería el reglamento que exige de que exista un periodo de calma entre que se plantea la interpelación y la presentación del ministro, que es un periodo entre 3 y 10 días. Entonces, en ese interín se podría retirar las exigencias que se le están haciendo al ministro. Pues creo yo que deberíamos concentrarnos en todo lo referente a la generación de legislación y el propio control político. Pero como tú bien dices, en el caso de Vicente Ceballos, si bien es cierto, Vicente ha sido sumamente provocador también. Se ha convertido en el alfil del presidente de la República en cuanto a
enfrentar al Congreso se refiere. De acuerdo, pero por eso no se lo puede interpelar, No, porque a uno se le interpela por el ejercicio de sus funciones, no por sus opiniones. Y en el caso ¿no? de Goro, si bien es cierto ha sido recapturado, no olvidemos que la propia familia afectada señalaba que ese tema se sabía desde hace tiempo, de que se habían cometido una serie de faltas en el INPE y en el propio sector justicia que merecerían ser aclarados, pero en todo caso, como tú bien señalas, es algo que puede evaluarse y no necesariamente ir al fondo del asunto para evitar de que siga este ambiente de confrontación. De acuerdo. Ahora, la Comisión de Constitución se debe estar instalando la próxima semana. Luego viene la semana de representación y creo que en la primera semana de septiembre empezaría la discusión del proyecto de ley que ha enviado el presidente de la República. En ese sentido, Juan, ¿cuál es cómo se le puede responder al presidente de la República que ha dicho en Huánuco que se tiene que debatir de una vez el proyecto de ley planteado para adelanto de elecciones? ¿Tenemos esas declaraciones, Catalina, para recordárselas a la población? Una vez que ya están instaladas las comisiones, esperamos nosotros que a partir de la próxima semana atiendan este pedido, esta propuesta de reforma que ha planteado el Ejecutivo para adelantar las elecciones un año y que haya un cambio, una transición democrática donde le demos la posibilidad a la población de elegir autoridades que entren más empoderadas a partir del 28 de julio del próximo año 2020. Se puede discutir el proyecto, pero no puede tener el fin que reclama el presidente, ¿no? Es decir, podría mandarse al archivo, como podría aprobarse a través del mecanismo de las dos legislaturas con 87 votos, o lo del referéndum, que dudo mucho que vaya por ahí. ¿Cuál es para ti la posibilidad más cercana en estos momentos? Que vaya al archivo. Que vaya al archivo. Claro, es una cuestión que he reclamado desde un primer instante, pero mira, si vemos el adelanto de elecciones en un contexto mucho más amplio, que involucre aspectos no solamente políticos, sino también económicos, sociales, podríamos estar entrando en un terreno minado, porque un año electoral es un año en el cual se marca distancia, es un año que podría generar mayor cantidad de conflictos sociales, sobre todo en el aspecto minero, y sobre todo la posibilidad que el propio presidente reclamaba en una parte de su discurso, de atraer más a la inversión privada, se vería muy limitada por la incertidumbre que genera un proceso electoral. Y por otro lado, lo que el presidente planteó el 28 de julio en relación a planes hacia adelante, también se vería limitado porque obviamente nadie le va a hacer caso a un gobierno de salida. Y creo que además lo que tenemos que reconocer es que Vizcarra no tiene la fuerza que tenía cuando planteó esto. Le ha hecho mucho daño lo del audio, tienes toda la razón. Ahora, me das un segundo, Juan, vamos a conversar con la señora Luz Salgado, que nos atiende desde el Congreso de la República, y con ella vamos a hacerle también algunas preguntas sobre lo que está ocurriendo. Señora Luz Salgado, ¿cómo está, congresista? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar le pregunto lo que le acabo de preguntar al congresista Cheput. El presidente de la República ha pedido en Huánuco que se agende de una vez el pedido de adelanto de elecciones y que esto debería de discutirse la próxima semana. ¿Cuál es la respuesta del fujimorismo al respecto? El presidente Vizcarra no nos pone la agenda. El presidente Vizcarra ha enviado un proyecto que será visto cuando se instalen las comisiones. Hoy día en el Pleno del Congreso recién se han aprobado la conformación de comisiones que corresponden a este periodo legislativo. Estamos dentro del calendario legislativo. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene graves problemas para resolver en la zona del sur, donde hay una serie de levantamientos, se ha paralizado la economía, hay pérdidas de millones todos los días, no la cifra que nos trajo el ministro de Economía ayer, sino mucho más, las cuales han sido advertidas por diferentes gremios que están siendo afectados y que tendría que estarse él preocupando de esas graves contradicciones que tiene dentro de su propio gobierno, con ministros que dicen una cosa aquí en el Parlamento y con discursos que él mismo les dice a los dirigentes en privado. Entonces, esa inestabilidad, incertidumbre que el presidente está creando al país es muy grave. Ha puesto en riesgo 30 años casi de una estabilidad jurídica en nuestro país por sus vaivenes, idas y vueltas, y por estar preocupado más en cómo suben las encuestas y cómo ataca al Congreso, que eso no le va a resolver el problema de Matarani, ni el problema de Dassauder, de Tía María, ni de Quellaveco. El problema del Congreso lo resolvemos acá,
pero que él se preocupe de resolver sus problemas del Ejecutivo. La señora Milagros Salazar dijo en algún momento que lo que usted está señalando, que el presidente le estaba haciendo mucho daño al país y que debía dar un paso al costado. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ustedes están por la renuncia del presidente Vizcarra? Entiendo que la vacancia no la han planteado y que no es parte de la propuesta de Fuerza Popular. Pero ¿cómo vamos a salir de este entrampamiento? ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular al respecto? El entrampamiento, Patricia, lo ha puesto el presidente. Él debería estar buscando las salidas, y la salida sería, en primer lugar, que se entienda con su vicepresidenta, la cual ha tenido que renunciar a su bancada en vista que ni siquiera a ella le comunican las cosas que se van a hacer, ni a sus ministros. Sus ministros le han firmado un acta porque han tenido que no dejarlo en el ridículo, pero ese discurso que trajo en el Congreso y ese documento que nos mostró era en pura bamba, pura finta, no había preparado nada todavía. Entonces, que él primero resuelva sus problemas internos. Y yo creo que debe continuar con una agenda prioritaria que pueda establecerla en un diálogo, si es que tuviera voluntad realmente para salvar al país, en consenso con el legislativo. Nosotros no estamos en confrontación. El presidente Olaichea le ha dicho al ministro de Economía que le vamos a dar todas las prerrogativas para sacar las normas legales en lo que se refiere a economía para la reactivación, que las traiga, que las sacamos de inmediato. Pero no, en vez de pensar en la economía del país, el presidente está buscando cómo nos cierra el Congreso. ¿Para qué? Para que no denunciemos lo que ocurre al interior, para que no le desenmascaremos este doble discurso que tiene uno con los dirigentes del sur y otro los que viene a plantearle a la población. Mina sí o mina no, señor presidente, que ya tiene que decidirse y tomar decisiones para que puedan los empresarios también saber a qué atenerse. No, que esta incertidumbre, este vaivén, este jugar con uno u otro discurso le hace mucho daño al país. Creo que lo que le ha hecho además daño a la figura presidencial es que se le veía como un hombre que tenía determinación, que tenía, muy equivocado o no, que tenía fortaleza para llevar adelante lo que se proponía. Y la gente vio un lado B que se choca con esa imagen, y creo que eso lo ha debilitado profundamente. De acuerdo con usted, señora Salgado, en que el Ejecutivo tiene que ordenarse antes de pedir orden. Le quería preguntar sobre algunos aspectos. Han ocurrido cambios dentro de varias bancadas, no ha habido ninguna deserción, y eso es bueno, en Fuerza Popular, pero ha habido algunos cambios importantes. Comentábamos con Juan Cheput la presencia de congresistas del interior del país en distintas comisiones, lo cual es un gesto interesante, pero también la salida del congresista Miguel Torres, la señora Aramayo y la señora Úrsula Letona de la Comisión Permanente da que pensar, porque han sido probablemente los congresistas que han tenido una posición más bisagra entre el fujimorismo y otras opciones. ¿Se debe a qué se debe ese cambio de perspectiva en la Comisión Permanente? ¿Por qué no se han mantenido estas personas? Bueno, en principio que en todas las comisiones, a raíz de la multiplicación de bancadas, producto del Tribunal Constitucional, ahora somos 12 bancadas, no sé con cuántas terminaremos, lo cual distorsiona realmente la institucionalidad de los partidos políticos, y lo advertimos nosotros hace tiempo, no le hace nada bien. Sin embargo, ya se está dando y tenemos que adecuarnos. Hemos disminuido los de Fuerza Popular, nuestra composición en todas las comisiones. O sea, en todas las comisiones ya hemos quedado nosotros también con un número bastante menor del que teníamos. Y entonces ha habido que ir haciendo cambios, y dentro de las comisiones esto se ha hecho en una elección democrática para tener participación casi todos en las comisiones que les son, digamos, que han participado, que tienen experiencia, que tienen expertise, que les gusta. En otras no se puede cumplir con todo ese requerimiento porque simplemente ya no tenemos los cupos. Y con respecto a la comisión permanente, esta es una decisión que se ha tomado también a raíz de los voceros, los nuevos voceros. Yo ya no estoy, por ejemplo, pero yo siempre he sido, por ejemplo, accesitaria a la permanente, y creo que me tocaba ser titular. Ahora, no creo que tú puedas decir que yo soy una persona no dialogante. Creo que le he dado muestras y espero seguir así en ese trabajo. No,
pero sí llama la atención, por ejemplo, que se quede el congresista Becerril. Disculpe, señora Salgado, quiero ser absolutamente sincera. Creo que tanto el congresista Torres como la señora Lamayo, como la señora Letona, tienen más argumentos para estar en una comisión permanente, porque además el señor Becerril, más allá de que nos caiga bien o mal, tiene muchos cuestionamientos en este momento, ¿no? Entonces, ¿por qué mantener a Becerril y sacar, por ejemplo, a Torres? Patricia, yo no puedo descalificar a ninguno de mis colegas. Todos mis colegas para mí merecen respeto y sé que algunos se están quedando como accesitarios y llegado al caso, los accesitarios también cumplen una labor casi de titulares cuando no se presentan los titulares. Yo he sido accesitaria 3 años y sin embargo he actuado en comisión permanente como si fuera titular cuando faltaban personas. Así que todos nos merecen respeto. Yo no descalifico a ninguno de mis colegas. Bueno, usted no necesariamente congresista, eso está muy bien, es parte de su trabajo, pero la opinión pública también tiene una, valga la redundancia, opinión sobre el trabajo de sus congresistas. Finalmente, ¿no influyó entonces el caso de que Torres y Aramayo hayan discrepado de la bancada con el tema, con algunos de estos temas que se han votado últimamente? ¿No hubo mayor problema con eso? No, claro que no, pero que yo también sigo y voté en el tema de paridad a favor. Yo soy la autora de cuotas y así es. Entonces no hay ningún problema con eso. Muy bien. Vamos a ver entonces, señora Salgado, si los nuevos accesitarios también tienen la participación. No a todos les ha parecido una buena decisión. En todo caso, veamos cuál es el comportamiento de de los nuevos representantes en la Comisión Permanente. Por supuesto que, voy a decirlo con claridad, está de más decir que usted tiene todos los pergaminos para estar en esa comisión. Muchísimas gracias, congresista Luz Salgado. Muchas gracias por la entrevista. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Planteada entonces la posición del fujimorismo, ¿no? Piden que el presidente Vizcarra se vaya, piden eso sí que no les coloque la agenda, piden que ponga orden, pero también está clarísimo que no van a darle luz verde a ningún adelanto de elecciones. Nos acompaña ya Marco Arana, que ha demorado un poquito en llegar, seguro se quedó atracado porque no tenía la placa correcta. Me quedé a votar. Pero ya está con nosotros y le hacemos también un poco las preguntas que habíamos estado haciendo sobre el caso de lo que ha pasado en el Congreso, la respuesta del presidente. Obviamente estamos en un momento ya más crítico e imposible. No sabemos ni siquiera cómo va a estar conformado el Congreso y qué va a pasar con el Ejecutivo las próximas 24 horas. Nuestra capacidad de predecir lo que va a pasar en la política peruana se está volviendo muy precaria, Marco. Sí, bueno, lo que ocurre es que esta crisis política comenzó con la vacancia de PPK. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo. Ahí ya todo era un caos. Y han habido momentos, yo diría, de cuidados intensivos, ¿no? Para esta crisis política. Cuando se produce el blindaje de Chávarri, por ejemplo, luego el despido de los fiscales anticorrupción, ¿no? Esta crisis en realidad está marcada por el rol, por un lado, en algunos casos obstruccionista del Congreso y el uso y abuso del poder de la mayoría parlamentaria en el Congreso, y de otro lado está marcado por el tema de la corrupción, ¿no? Porque el principal argumento que se está queriendo pasar a la ciudadanía es que el adelanto de elecciones generales crearía una situación de zozobra, de inestabilidad. Ese es el argumento que están queriendo pasar. Y el blindaje de corruptos y el rol del Congreso de la República lejano a las necesidades de la ciudadanía y la crisis política de este enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo y el torpedeo de la reforma de justicia, la sacada de vuelta, como pasó por ejemplo con la bicameralidad, o como ha pasado recientemente con las leyes de reforma política. O sea, parte de la precariedad es que nos olvidamos, que perdemos memoria, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es que el Congreso está siendo instrumentalizado por una mafia política, hay que decirlo claramente. O sea, el tema tiene nombre propio. Chávarri, Inostroza, temor a perder la inmunidad. Recordemos que parte de la manera como han sacado la vuelta a las leyes de reforma política tenía que ver con la inmunidad.
no vamos a negar la participación absolutamente cuestionable del fujimorismo y la situación absolutamente complicada que está viviendo el país. Creo, además, que esta suerte como de inestabilidad política ni siquiera le hace bien a la lucha anticorrupción. Y Fiscalía también se está viendo atacada por todos los flancos y nadie se da cuenta, producto de todo este laberinto que está sonando en el Ejecutivo Legislativo. Pero no vamos a negar que el presidente Vizcarra parece, en menos de una semana, haber perdido las riendas de su propia propuesta. Es decir, hay algo que no está funcionando, que no está bien. Ha perdido peso, no estaba aparentemente preparado para una respuesta del Congreso que fuera un no a su proyecto de adelanto de elecciones. El Congreso tiene una carga muy pesada que ha llevado a las personas a pedir adelanto de elecciones, pero ¿Vizcarra está canalizando adecuadamente ese malestar popular? El tema es que al no tener partido político y al tener una mayoría congresal que efectivamente se confronta, básicamente yo creo, y la ciudadanía igual lo percibe, por los temas de la protección a corruptos. Este no es un tema de que el Congreso reivindique su autonomía, porque cuando no quieren no la reivindican. O sea, por ejemplo, cuando han querido dar leyes de exoneraciones tributarias, el fujimorismo es el primero en votar, juntos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando quieren sacar leyes que favorecen intereses económicos, ahí inmediatamente, entre gallos y medias noches. Cuando se quieren parar leyes que pudieran llevar a la reforma política, cuando hay una oposición cerrada de la mayoría congresal, no de todo el Congreso, de la mayoría congresal, frente a la reforma de justicia, frente a la reforma política, frente a la lucha contra la corrupción, allí se produce este encontronazo. Entonces yo creo que el presidente prácticamente no ha tenido en ese contexto alternativa y más bien debió hacer estas cosas con antelación, lo debió hacer mucho más rápido. Ya no va a funcionar, ¿no? Marco. Ahora lo que yo creo que el tren del adelanto de elecciones se le pasó. Patricia, es que el problema es que eso abre un escenario de incertidumbre muy grande, que es igual de dañino, que es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si el presidente permite que el Congreso no dé debate y no apruebe las leyes de adelanto de elecciones generales? ¿Tiene el presidente la prerrogativa? Ya han salido algunos constitucionalistas a decir que no tiene prerrogativa para hacer voto de confianza por leyes de modificación constitucional. Pero ¿qué pasa si lo aplica? Porque lo que va a ocurrir puede ser peor. Si el presidente no se para firme en esta situación, como ha dicho Luz Salgado respecto al tema también del proyecto Tía María, si va o no va, pero si el presidente sigue en esta ambigüedad y se presenta el proyecto de ley, el Congreso lo para, ¿y qué va a pasar con el presidente? ¿Unce la cabeza, asiente sobre el tema o efectivamente hace cuestión de Estado sobre el tema y la crisis política se profundiza más? ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De Vizcarra? La responsabilidad es de esta suerte de mafia política que controla el Congreso. Con todo lo críticos, y me incluyo, que podamos haber sido la actuación del Congreso y específicamente de la mayoría fujimorista, a mí, la verdad, Marco, esa última parte de tu argumentación me suena a dictadura. O sea, de verdad. Con todo, te lo digo con toda sinceridad, si el presidente permite que el Congreso le diga que no, el presidente no está para decirle al Congreso que le diga que sí o que no. Es que no es el tema. Me molesta que el Congreso no se dé cuenta de la crisis y adelante elecciones. El tema de eso, ¿qué va a pasar, Patricia? Estoy colocando en este escenario. ¿Qué va a pasar si el Congreso, en estas circunstancias, ante una crisis tan fuerte que está marcada por la corrupción, no por el enfrentamiento de poderes, por favor? El enfrentamiento de poderes es consecuencia de la manera como la mayoría congresal ha decidido blindar a casos terribles de corrupción y poner en amenaza. Lo que pasa es que entendiendo tu argumento y pareciéndome si ahí lo que va a pasar es que vamos a tener un presidente aún más debilitado por ese tipo de correlación política en el Congreso. Dios nos libre de esa situación. ¿Ves que, a ver, terrible. Es que yo no creo en la política del día a día. Me parece que eso es una falta de visión. Estoy totalmente de acuerdo que la bancada fujimorista ha hecho un papelón en lo que se refiere a fiscalizar a personas como Chávarri. Pero Chávarri no es el Perú, por amor a Dios. Y son una bancada que tiene a su lideresa presa. El problema no es Chávarri, el problema es la corrupción estructural, sistémica. Y por eso el problema era adelanto de elecciones generales y como planteaba, y seguimos planteando en el Frente Amplio, era la discusión incluso de las reglas, el marco jurídico. Y por eso el tema constitucional era también debería formar parte de la corrupción, la corrupción sistémica y estructurada que se tiene que combatir se está combatiendo con bastante éxito en Fiscalía.
Si es que ahí te toca poner los huevos en la canasta, ahí te toca buscar. O sea, mucho más cabe le mete Vizcarra a la lucha anticorrupción cuando sale a hablar de Chaquia que preocupándose por Chávarri. Creo que el hecho de que Chávarri permanezca, porque no es solo Chávarri, es Gálvez, son sus contactos hacia adentro. Es el tema, además, digámoslo claramente, de esta situación de impunidad que se instala. Pero Marco, tú sabes perfectamente que no se va Gálvez, no se va el mismo Chávarri, porque no hay Junta Nacional de Justicia que los mueva. O sea, claro, ¿y de dónde vinieron las dificultades para que se haga una buena reforma del sistema de justicia? Pero si el fujimorismo aprobó lo que no, perdóname, que yo defienda... O sea, se modificaron varias cosas que yo termine defiendo el fujimorismo. Perdón, pero... Esa es la gravedad de la crisis. No, es que no creo en los argumentos maniqueos. Pueden colocar aún peor, Patricia. Si no entendemos eso, que las cosas aún pueden colocarse peor. Yo respeto la opinión de quienes piensan, esta mayoría congresal archiva y las cosas van a fluir porque no va a haber inestabilidad. No es la corrupción, no es el blindaje de la corrupción, la falta de legitimidad frente Lo hemos a la hablado ciudadanía. Yo no creo en ese escenario apocalíptico, ¿no? Yo particularmente pienso que un adelanto de elecciones sería dar un oxígeno y acabar con este laberinto. Y creo que ya ahora sí no se debe quedar nada de nadie, ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie. Nada te garantiza un cambio positivo. Mira lo que está pasando en México y en Argentina. De acuerdo, pero... Yo creo que el presidente tiene la oportunidad para utilizar otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, recomponer el gabinete. En segundo lugar, formar una estructura de alianzas a partir de la bancada liberal, con la cual tiene muy buena relación, Peruanos por el Cambio e inclusive Nuevo Perú. Ahora, yo la verdad que no creo que haya un fujimorismo más dialogante si sacas a Miki Torres, a Alejandra Aramayo y a Úrsula Letona de la comisión permanente. No me molesta que esté Luz Salgado porque así debe ser. Pero mira, no deja de tener razón Luz Salgado en el sentido de que en la comisión permanente ya no tienen la mayoría de 19 sobre 28. Ahora no llegan a 15 sobre 28. Pero no sacas esos tres, ¿no? Claro, pero son personas dialogantes. A esos tres no los sacas, mira, ¿no? Y hay un elemento que de repente tu producción lo puede corroborar. Tanto Alejandra Aramayo como Miki Torres votaron a favor de la organización criminal en mi informe Chávarri. Y tuvieron una posición discrepante en todo momento. Yo no creo que eso sea el elemento que lleva a esa separación. ¿Por qué no? Sí, no, puede ser en todo caso uno de los elementos que están llevando a eso. Lo que les molesta es que no le han dado el amén a todo lo que el fujimorismo ha planteado, ¿no? Que es algo en lo cual tiene que cambiar el fujimorismo, indiscutiblemente. Ese elemento dialogante tiene que incorporarse. Pero más allá de la discusión conceptual con Marco, que está interesante, porque yo creo que es una discusión interesante, yo trato de mirar el escenario posible. Yo no sé si Vizcarra se va a animar a hacer una cuestión de confianza por el adelanto de elecciones. Y creo que si lo hace, sí se va a quebrar gravemente el orden democrático en nuestro país. Esa es mi opinión. Hay una situación más complicada aún, sí, por supuesto. Es una situación muy difícil. ¿Ustedes no ven, Marco, ninguna salida que no sea cerrar, que no sea adelantar las elecciones? ¿No hay para ustedes un plan B? Nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente. Por ejemplo, en educación deberíamos ir a un debate profundo sobre el tema del abandono de la educación pública, del tema de la desnutrición y el tema de la anemia en los niños y el abandono en infraestructura escolar. Es espantoso en provincias. Mi región tiene una brecha de más de 1.800 millones de soles de atraso en infraestructura educativa. ¿A quién hemos puesto en la Comisión de Educación ahora? ¿Cuáles son los temas que se van a discutir? El uniforme, sacar el tema de género de los enfoques. O sea, eso es lo que no, la agenda lo hace la comisión. O sea, yo creo que depende del temperamento de los miembros. Cuidado, ahí lo que tenemos es un tema, recordemos, tenemos en educación la preocupación del fujimorismo. No es el problema de la defensa de la educación pública y la mejora de la calidad en la educación pública. Por el contrario, podría haber un debate serio sobre los alcances y los avances de la reforma educativa y qué se puede mejorar y qué se puede cambiar. Pero esa no es la aproximación. No, lo que me parece penoso es que el fujimorismo crea que el Perú se merece, con todo, lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, porque es una frase que me cuesta, una presidencia del Congreso como la de señora Arimborgo, que más allá de sus creencias religiosas, que son absolutamente suyas y no me voy a involucrar con ellas, ha mostrado una absoluta ignorancia. O sea, tiene un error de lectura ahí el fujimorismo permanentemente. O unas ganas de fregar. Mira, yo estoy en condiciones de señalar, cuando era el tema Chávarri, y nosotros a que bien ha recordado Marco, yo le decía a mis amigos del fujimorismo, ustedes están colocando la pelota para que el presidente la patee.
porque lo primero que va a decir el presidente mañana cuando ustedes brinden a Chávez, Rinostrosa y todo ese tipo de cosas es que el Congreso una vez más está coludido. Claro, que lo que ha conseguido, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente de la negación al informe de mandarlo al archivo, el presidente salió a decir una vez más el Congreso blindado. O sea, y por ejemplo, con todas las discrepancias que tengo con la presidenta de la Comisión de Constitución, el hecho de que la hayan reelegido, y se lo decía ayer personalmente, oye, ¿qué significa? Que ya el debate fue sobre el adelanto de ley general. Vamos a ver, decía, ¿no? Ya conoces mi posición. Claro, ¿cuál es la posición? La que expresó el anterior vocero, que fue Tubino, que dijo que se va al archivo, ¿no? Y no he escuchado o no he leído todavía una declaración de Milagros Salazar al respecto, pero todo indica que ya la elección de la presidencia de la Comisión de Constitución significa qué temas están prohibidos o qué temas no van a pasar. Pero en el caso de Carlos Tubino, la verdad es que él planteó los 3 escenarios, no fue determinístico. Él dijo, pueden pasar estas 3 cosas. Yo debo confesar que Marco tiene una visión absolutamente negra del fujimorismo y Juan tiene una bastante más amable. Mira, yo me voy a colocar al medio, la verdad. No, lo que sucede... Yo no creo ni tan bueno ni tan malo. Pero... Marco sabe perfectamente que yo al fujimorismo le digo las cosas tal y como las pienso. ¿No? Pero creo que tienes una fe en ellos que otros hemos perdido. Lo que considero es que, mira, las circunstancias están en un país que no puede seguir en una situación como la que hemos visto hoy día de crecer a 1,8% en un trimestre. Ese es el peor resultado desde el 2009, cuando había una crisis mundial. Y por otro lado hay desconcierto en la ciudadanía. Sobre y todo si el jefe de Estado porque la economía se va a estabilizar. No actúa con un mayor liderazgo, entendiéndose el liderazgo, utilizar los instrumentos que le da la Constitución para mejorar su relación con el Parlamento. Y desde el Parlamento, hoy día conversaba con Luis Galarreta, por ejemplo, con Gilbert Violeta y con Pedro Lechea, la necesidad de construir una agenda que conversemos con el presidente, entonces agotemos ese tipo de esfuerzos. Yo creo que se podría dar una oportunidad más en virtud de que el presidente no tiene la fortaleza, Marco, hoy, que tenía hace una semana para llevar... No es el mismo de hace 2 semanas, porque Vizcarra tenía una característica que lo hacía bueno para estas circunstancias, y era que ponía pero el liderazgo del presidente lo va a recuperar en alianza con el Congreso de la República. Eso es lo grave de esta crisis política. Eso es lo terrible. O sea, recordemos que cuando Pedro Pablo Kuczynski decidió establecer diálogos con el fujimorismo, yo creo que es otro contexto. Recordemos que Vizcarra, cuando ofreció tener diálogos, incluso lo delataron, digamos, ¿no? Él estaba pensando que sus reuniones eran discretas o secretas y salieron a decirle, no, usted sí se ha reunido. Sigue cometiendo el mismo error. No aprendió. Ese es el problema. ¿A cuánto importa la democracia a la mayoría congresal? Bueno, rapidito, porque ya está el alcalde de Lima con nosotros, con quien vamos a conversar, entre otras cosas, sobre el pico y placa. El futuro de las interpelaciones a Francisco Ísmodes y Vicente Ceballos. A mí la de Vicente Ceballos me parece anacrónica, provocadora. La de Ísmodes tiene todo el sentido. Pero va en la línea de lo que estoy diciendo. O sea, justamente el tema del adelanto de elecciones generales tiene que ver con una cosa como esta. Lo van a golpear donde consideran que tienen vendetas o cuentas por saldar. En cambio, por ejemplo, la del ministro de Energía y Finanzas, Ísmodes, podía haber dado lugar incluso a esta lógica de respiro y buscar un tema de salida al conflicto. Sin embargo, yo me he demorado en parte, estaba esperando votar porque el Frente Amplio había presentado la moción, pero se demoró todo hoy día en el Congreso y han decidido archivarla, ¿no? Las 2 mociones que había sobre el tema de gas y que no creía que prosperaran, ¿no? De acuerdo. Muy bien, señores. Bueno, veremos a ver qué pasa. Particularmente una salida conversada para un adelanto de elecciones sería el escenario. Ahora, Marco es bien dialogante también. Pero si no hay una salida dialogada para adelanto de elecciones, acá se desconoce. Habrá que entenderse, porque creo que cualquier otra salida puede ser hay que apostar por el diálogo. Crisis y todo conflicto se tiene que resolver por el diálogo. El tema es que en ese diálogo hay que marcar claramente cuáles son las posiciones y no tener dobles discursos, ¿no? Eso es muy importante. El problema es que el presidente terminó colocándose en el mismo lado de los que tienen dobles discursos, y ahí para mí perdió su capital político más importante, que era esta cosa transparente, sincera, ¿no? Que lo de Tía María se lo llevó. Se lo llevó, así. Sí, necesitamos política con firmeza y con claridad, y eso es lo que está faltando también en este país, ¿no? Muy bien. Aunque discrepemos. No, por supuesto, para eso estamos. Imagínense si todos estuviéramos de acuerdo, qué aburrido. Muchísimas gracias, señores. Interesantísimo, Marco. La próxima vez te vamos a mandar un helicóptero para que no llegues y poder discutir contigo desde más temprano. Vamos rapidito, una pausa. Está con nosotros el alcalde de Lima. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes.
Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital. Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas, a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. La violencia y las paralizaciones nos hacen mucho daño a todos los arequipeños que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. En Arequipa amamos la paz y queremos las inversiones para así dar mejor educación a nuestros hijos. Nosotros rechazamos la violencia y le pedimos a nuestras autoridades garantías para poder trabajar y vivir en paz. Arequipa es tradición. Arequipa es cariño. Arequipa es hospitalidad. Arequipa es progreso. Arequipa no quiere quedarse en el pasado. Los arequipeños rechazamos que un pequeño grupo con intereses políticos e ideológicos secuestre nuestra ciudad y nos condene al subdesarrollo. Dicen que los jóvenes de ahora no les importa nada. Y que si les pides ayuda, ni un dedo mueven. Y no creen en nada. Me gustaría saber qué dirá mañana de nosotros. En Fe y Alegría sabemos que para cambiar el futuro hay que creer. Por eso creemos que con justicia, solidaridad y más valores podemos construir un país mejor. Sorteo, sábado 21 de septiembre. Corre por pasión, no por temor. La violencia no es un juego. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con nosotros para conversar sobre, primero, el simulacro de sismo que tenemos que hacer todos religiosamente, pero que de todas maneras sabe a poco en una ciudad con el peligro sísmico que tiene la nuestra. Y, por otro lado, para conversar sobre algunos temas municipales que tienen a todos preocupados. El pico y placa, ¿cómo va, por ejemplo? ¿Qué tal, alcalde Jorge Muñoz? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá y estoy a la orden para todas las preguntas que consideres pertinentes. ¿Se realizó con éxito el simulacro del día de hoy? ¿Cuál ha sido el balance, digamos? Sí, ha sido un simulacro realmente muy bueno. Estuvimos en la zona de Mesa Redonda con el ministro de Defensa, con el fiscal Pablo Sánchez, con el comandante del Ejército, comandante general del Ejército, y con algunas otras personalidades, como por ejemplo el general Chávez. Estuvimos haciendo un monitoreo, ha habido una práctica interesante, ha habido más gente que se ha sumado, pero también hay un porcentaje de personas que toman esto como si fuese un juego, ¿no? Una broma, una cosa del momento, ¿no? A esos hay que justamente sensibilizarlos y decirles que la prevención siempre es mucho más positiva que cualquier reacción. Y nosotros estamos viviendo en una ciudad que es vulnerable. No en vano estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, además somos una ciudad vulnerable por el cambio climático y tenemos que ser conscientes de eso. Estos ejercicios son valiosos porque nos ayudan a poder ajustar cosas. Además, otra cosa interesante, hemos tenido comunicación con distintas partes del país. Por ejemplo, yo me comuniqué con el premier que estaba en Loreto y pudimos intercambiar información. Después fuimos al COEN de Indesi, que además tiene un super vehículo nuevo recientemente adquirido. Y desde ahí nos comunicamos con varios otros lugares, con el Cusco, con Chorrillos. Entonces,
Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a practicar y estar mejor preparados para una eventualidad futura. Porque lo interesante de este simulacro es que no solo ha incluido la costa y el peligro de tsunami, sino de acuerdo a cada región los peligros que pueden afectarlos, ¿no? Y todo el país, ¿no? Y todo el país. Eso ha sido muy bueno. Ha sido a nivel nacional. Pero hay que seguir haciendo estas prácticas porque nos van a, digamos, afiatar ante la llegada de un sismo o de un desastre de gran magnitud. ¿Cómo hacemos, alcalde, para que no solo el aspecto de la participación ciudadana, sino la infraestructura tiene que estar diseñada para que la gente no se muera? Y no hablemos de las construcciones informales, que en fin, ese es un tema más grande. Las propias construcciones formales tienen deficiencias, pero a veces viene Defensa Civil, vamos a ser muy sinceros, y fastidia por una tontería, ¿no? Y se las agarra con un local que básicamente es seguro porque no tiene pintada la línea, no sé qué. Y uno ve que al costado hay otro local que cualquiera, por más que corra, se va a matar porque todo está mal. ¿Cómo hacemos para racionalizar un poco esa supervisión sin que se convierta en una especie de espada de Damocles para muchos locales? Lo que tenemos que tener es una fiscalización también interna. De acuerdo. Es decir, que nuestros inspectores hagan sus labores adecuadamente, que no se vayan a prestar a situaciones indebidas, que lo que se haga acá, Pati, es pensar en el ciudadano, no en un beneficio de esa inspección. O en una reglamentación, ¿no? O excesiva para algunos y laxa para otros. Si todos pensásemos que el objetivo es el ciudadano, creo que las cosas mejorarían muchísimo. Y eso es lo que estamos nosotros inculcando en nuestros funcionarios, que trabajemos por las personas. La ciudad es de las personas y hay que hacer un trabajo para poder responder a las personas. ¿Cómo va su pico y placa? Bien, nuestro pico y placa, porque es de toda la ciudad. Tenemos varias cosas que hemos ido midiendo. Yo he dicho que yo voy a responder por estadísticas, no respondo por temas subjetivos, o me parece, o a mí me fue bien y a él le fue mal. Tenemos que tener estadísticas. Y las estadísticas que tenemos es que en los corredores viales que hemos establecido el pico y placa, la velocidad, el flujo ha mejorado muchísimo, se llega más rápido a las reuniones, pero también tenemos que ser sinceros que hay algunos puntos que hay que corregir y estamos haciendo siempre evaluación. Dijimos que esta era una norma que se iba a medir mes a mes. En la misma norma se ha dicho eso. Ahora, no es que se espere 30 días para hacer la medición, sino que cotidianamente estamos haciendo mediciones. Una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es que de repente podríamos ajustar 30 minutos de la norma. Perfecto. Y estamos discutiéndolo. ¿Por qué? Porque en vez de que comience a las 6, eventualmente podría comenzar 6:30. Y entonces darle un poquito de fluidez a aquellos que dicen, yo puedo pasar por esa vía media hora. Entonces, vamos a ver si podemos ajustar. Prefiero levantarme media hora más temprano, ¿no? Y ese tipo de detalles estamos mirándolos. Pregunta, la colaboración de los municipios. Tenemos en este momento un municipio como el de La Molina, que está claro que ese alcalde usted no lo quiere porque desde que salió elegido lo ha estado fastidiando, que le ha puesto una acción de amparo, una acción legal para que no haya pico y placa en su distrito. ¿Se puede hacer tal cosa? ¿Qué le responde usted al alcalde de La Molina? Mira, yo respeto todas las opiniones, valoro todas las opiniones, pero le respondería con una frase del arquitecto Belaunde: trabajar y dejar trabajar. Y yo creo que si alguien tiene algo que plantear, y son las ideas de las personas muy valiosas, y yo esperaría que vengan y me toquen la puerta y que me digan, oye Jorge, mira, tenemos esta propuesta, esto se puede mejorar de esta manera, acá podemos tener otras ideas, otras alternativas. Si encontramos eso, entonces estaríamos haciendo un trabajo colaborativo en búsqueda de que el ciudadano, otra vez vuelvo a repetir, sea el que se beneficie. Pero qué fácil es ponerse en el balcón, criticar y no dar alternativas. Ejemplo, una de las causas, por ejemplo, de la congestión en las vías alternas es que la gente tapa los cruces. Básicamente todas las congestiones en la ciudad tienen que ver con que se armó un nudo porque todo el mundo quiere pasar al mismo tiempo. Así es. No se necesita un policía de tránsito para resolver cada nudo debajo de cada semáforo. Hay distritos que ponen a los serenos a parar a los autos para que no pasen cuando se va a generar una congestión. ¿Tiene ese tipo de apoyo? ¿Cuánto está colaborando la policía? Porque esto así nomás no se va a arreglar. Mira, sin el apoyo de todos los ciudadanos, estas medidas no van a tener el éxito que deberían de tener. Están teniendo éxito, pero se necesita el apoyo de todos. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, el propio conductor, no meter el carro, no tapar los cruces, no querer ser prepotentes cuando sabe que no tiene más que 3 metros para avanzar. También digo el apoyo de la Policía Nacional, porque esta es una medida que tenemos que trabajar en conjunción con la policía, porque inclusive las fotopapeletas se ponen a través de la policía. Las vías alternas se mejora el flujo también a través de la policía. O algunas vías que a veces encontramos que son cortadas en los semáforos, que son semáforos inteligentes y están fluyendo, pero son cortadas por la propia policía. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas. Darle la contra al semáforo no es buena idea, ¿no? Hay que más bien cuidar que la gente respete la luz que en ese momento está. Tenemos que tener más civismo, ¿no? Y yo creo que los peruanos sí tenemos una capacidad para ser mucho más cívicos, más ordenados, más responsables. Lo acabamos de demostrar con esto que hemos tenido de los Panamericanos. Fíjate, el día del cierre de la ceremonia, a mí me tocó entregarle la bandera a Neven Illich, que a su vez se la daba al presidente Piñera, porque va a ser en Santiago la próxima gesta deportiva. Y el presidente Piñera me dijo, qué respetuosos son los peruanos. Me he quedado sorprendido. Me lo dijo ahí en el estadio. Y entonces, si esa lógica de respeto que se vivió en el estadio se viviese en las calles y en otros lugares, creo que tendríamos otro país. Pero se puede aprender. Se puede y aprender. Tenemos que hacerlo, ¿no? Así que vamos a poner todos de nuestra parte. Por lo pronto su pico y placa va. O sea, está funcionando. Está caminando y si yo también lo he dicho con toda sinceridad, si de la estadística vemos que esto no evoluciona o no sigue con la evolución, también lo vamos podríamos dar un golpe en el timón. Muy bien, lo tendremos cuando ya estén los Panamericanos, además para que nos cuente qué va a pasar con la infraestructura, que todavía va a servir para los Panamericanos, pero después vamos a ver qué hacemos con eso. Sí, hoy conversaba con Carlos Neuhaus y me decía que hay todo un futuro de manejo delegado muy interesante y también tengo mucha ilusión de que esto sea bien manejado por el bien de todas las personas. Muy bien, estaremos conversando con usted para que nos explique cuáles son el futuro de toda esa infraestructura maravillosa. Mañana en Ampliación de Noticias estará con nosotros la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz. Nos explicará las razones de su renuncia a la bancada de gobierno. Listísimo, dejamos ya todo para que Tatiana Lehmann tenga las noticias de las 8 con ustedes. Gracias. Todo lo que pasó hoy se lo contamos aquí en Edición Central. Soy Tatiana Lehmann y estos son nuestros titulares. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 169 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Los congresistas Mercedes Arauz, Carlos Brus y Ana María Choquehuanca renunciaron a la bancada de Peruanos por el Cambio, dejándola sin la mínima cantidad para mantenerse como grupo parlamentario. Sin embargo, como salvación, la ex Fuerza Popular Yesenia Ponce se incorporó a la bancada oficialista. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fijó para el miércoles 21 de agosto la audiencia de presentación de cargos por la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el presunto delito de encubrimiento real. El Poder Judicial informó que la jueza Susana Castañeda será la encargada de dirimir la discordia sobre el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori. La audiencia se realizará el miércoles 28 de agosto. El plan Pico y Placa se mantiene en evaluación, según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien destacó que la medida ha tenido resultados positivos. Sobre la acción de amparo presentada por la Municipalidad de La Molina, Muñoz indicó que el sistema es perfectible. El simulacro de sismo y tsunami se realizó con gran participación ciudadana en todo el territorio nacional. Lima,